Atlántica, pero puntualmente en la ciudad de Mar del Plata. Allí en la Ciudad Feliz está nuestro compañero Agustín Amaya y aquí en el centro de testeos en la rural, Diego Lehuen. Buenas tardes para ambos. Me voy primero a la ciudad de Mar del Plata con vos, Agustín. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. 31 grados es la temperatura de Mar del Plata en estos momentos y nos vinimos hasta el punto de testeo de Playa Grande, donde si bien faltan 3 horas para que llegue el camión, para poder hisopar a las personas que están aquí, muchos se han acercado para poder obtener los primeros lugares y no esperar hasta altas horas de la noche. Este punto de testeo comienza a funcionar desde las 18 hasta las 22 horas. De 18 a 22. Bueno, quiero ver si este mismo horario se respeta aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque tengo entendido que hubo polémica también hasta el horario en el que se testea acá en Capital Federal. Ya vuelvo con vos a Mar del Plata. Vengo para acá, para Diego Lehuen ahí en la rural, que también había muchísima gente. Ya vuelvo a Mar del Plata, pero voy a ir preguntando y charlando con los dos al mismo tiempo. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo está la situación por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, la situación complicada, como en todo el país. Hay que tener en cuenta esto. Vos ahora ves que hay muchísima gente aquí adentro. Este es el ingreso peatonal por la calle Santa Fe. Sí. ¿Sabés cuánto es el porcentaje de positividad que dieron los testeos aquí en la rural? ¿Cuánto? Del viernes, sábado y domingo, 20%. ¿Qué significa? Que una de cada 5 personas que vienen a testearse acá da positivo. Pero si tenemos en cuenta la media diaria de los últimos días también aquí en la capital federal, es del 25% la positividad, que significa que 1 de cada 4 testeos da positivo. Claro. ¿Hasta qué hora se testea ahí, Diego? Aquí, sí. Hasta las 20 horas pueden venir, de 8 a 20 horas, y hay 75 puestos de control, hay 60 puestos para los peatonales, ingresando tanto por Sarmiento como por Santa Fe, y hay 15 puestos de control para los de acceso vehicular. Bien. Se vienen dando más de 10.000 turnos aproximadamente por día aquí, y hay que tener en cuenta que solo testean a las personas que vienen con turno y que vienen por control y que son asintomáticos. Si vos tuviste un contacto estrecho, tenés que ir a la unidad febril de urgencia, que se encuentran a 100 metros o algunos en la puerta de los hospitales porteños. Solamente con turno. Y ahí en Mar del Plata, Agustín, digamos, ¿cómo se maneja la situación en los centros de testeo? ¿Hay más turistas o hay más marplatense que tiene miedo de haber sido contacto estrecho o que incluso tiene síntomas y por eso va a testearse? En líneas generales son marplatenses que, como bien decías, tienen síntomas o son contacto estrecho de algún contagiado que ya tuvo el positivo. Es por eso que se acercan a los diferentes puntos que están distribuidos en todo el partido de General Pueyrredón, y aquí el sistema funciona por orden de llegada. Por eso es que muchas personas tratan de venir lo antes posible. Hoy a la mañana nos contaban, fuimos a las 5 de la mañana a esperar que abran las puertas a las 9 para tratar de poder ser hisopados, porque se entregan números y una vez que esos números se terminan, dejan de testear. Claro, y ahí es donde comienzan los conflictos, ¿no? Hemos visto infinidad de imágenes, lamentablemente, y en el transcurso del programa vamos a meternos de lleno en esa información de lo que sucede en muchos centros de testeo, en muchas unidades febriles, donde la gente se pone molesta y les exige, por supuesto no con buenos modos, a los médicos que están ahí, que no paren y que sigan testeando. Lo que pasa es que hay un horario, y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, donde estás vos, Diego, bueno, cuando se termina ese horario, lamentablemente no se testea más, y además hay que llegar con turno. ¿La fila va rápido, va avanzando? No veo que avance tan rápido. Sí, la fila es rápida, la fila es rápida. Vos pensás que tenés 15 puestos simplemente para el ingreso y después se empieza a testear. Lo que pasa es que hay mucha gente. Claro. Ustedes tengan en cuenta que si tenemos 60 puestos de testeos y se dan turnos aproximadamente cada 15 minutos, estamos hablando de casi 250 personas que vienen aquí. Entonces es mucha el caudal de gente. Y también hay que tener en cuenta algo. Ahora ya arrancó la etapa de vacaciones, ¿no? Pero mucha gente en la primera mañana y a partir de las 4 o 5 de la tarde tenía un turno capaz para las 10:30 de la mañana, pero venían a las 8 de la mañana porque querían llegar en horario a sus trabajos y no perder ese tiempo. Entonces venían a las 8 los que tenían turno a las 10.
Esa es algo que pasa con frecuencia. Y otro tema a tener en cuenta de por qué hay tanta gente es porque el 40%, estas son cifras oficiales del gobierno porteño, alrededor del 40% de todas las personas que se testean en Capital Federal viven en la provincia de Buenos Aires, pero les queda mucho más cómodo testearse aquí. ¿Por qué en la rural? Porque es un centro neurálgico donde tenés muchísima llegada por colectivos y también por tren. Por tren, exacto. Entonces la gente viene directamente aquí porque hay que repetir, es solamente con turno y personas que vienen por control y sin síntomas. Si tienen síntomas tienen que ir a las unidades febriles de urgencia. Entonces mucha gente también quiere viajar y como quiere viajar vienen y se testean aquí porque no hay que ir a hacer una fila a los lugares donde pueden encontrarse con personas que sean sintomáticas y ahí sí pueden llegar a contagiarse directamente en la fila. Totalmente, se Por mezcla eso todo. Es que hay tanta gente aquí. Se mezcla todo. Exacto. Gracias, Diego. Gracias, Agustín. A ambos. Seguramente en el transcurso de la tarde vamos a retomar el contacto. Agustín Amaya en Mar del Plata, Diego Lewin en uno de los centros de testeo en plena Capital Federal, en la rural. Javi, ¿habrás escuchado las declaraciones después de esa reunión que mantuvo Sonia Tarragona, la jefa de gabinete del Ministerio de la Salud, con la titular, ¿no? Con Carla Bisotti? A mí me llamó la atención, todavía no hemos llegado al pico de contagios, dijo. Bueno, y estaba viendo algunos datos que están pasando en algunos países. Por ejemplo, Reino Unido, en las últimas 24 horas, 160.000 contagios. Recordemos, el jueves de la semana pasada tuvimos en la Argentina el pico, más de 50.000 contagios. ¿A qué se refiere Sonia Tarragona cuando dice no hemos llegado al pico de contagios? Bueno, que en la Argentina vamos a superar los 50.000 está claro. Seguro. Lo está diciendo la propia funcionaria. Ahora, ¿a qué nivel vamos a llegar? Teniendo en cuenta que la Omicron es la variante más contagiosa, bueno, uno puede llegar a pensar que este número que vimos la semana pasada y en función también, Vivi, de las colas que estamos viendo en los centros de testeos, que el número de 50.000 lo vamos a superar ampliamente. Yo no quiero arriesgarme a tanto, pero a mí me parece que cuando decimos ampliamente puede llegar a ser casi el doble. Sí, casi el doble. sí. Vamos a escucharla, ¿te parece? Dale. Vamos a escuchar las declaraciones. Nosotros todavía creemos que no hemos llegado al pico. Estas últimas semanas con las fiestas seguramente tendrá un impacto en el número de casos, que lo veremos esta semana. Esperamos que se empiece a limitar y a bajar, pero como ustedes también ya saben, los casos no generan tanta preocupación como antes en función de que tenemos mucha población vacunada. Es cierto, hay mucha población que tiene las 2 dosis. Primero, ¿a qué le llamamos, Javi, hoy por hoy a tener esquema completo? En teoría es 3 dosis y mucha gente tiene 2. En teoría te diría que seguimos con el viejo esquema. Serían 2 dosis tener el esquema completo. Pero bueno, empezó a aplicarse la tercera, pero falta muchísima gente todavía que se aplique la tercera dosis. Y además, ¿qué haces con ese grupo de gente? Hay casi 5 millones de personas que decidieron no vacunarse y el grupo que falta que se vacune es el que justamente el mayor decide, porque son menores que tienen entre 3 y 11 años y ahí los padres, que seguramente también ellos decidieron no vacunarse, todavía no inocularon a sus hijos. Hoy Estados Unidos anunció que va a empezar a aplicar la tercera dosis en niños de 12 a 15 años, en menores de edad. Bueno, esa es una decisión que inevitablemente en algún momento va a llegar al resto de los países, incluido la Argentina. Ahora, uno ve las colas, te repito, hoy pasaba por algunos centros de testeos, veía 4, 5, 6 cuadras de cola. Si vos pensás que, como decía Diego, 1 de cada 4, de cada 5 personas que están en la cola dan positivo, bueno, es para pensar que, como vos decías, vamos a superar ampliamente el número y el récord de la semana pasada, lamentablemente. Y es cierto lo que decía la funcionaria del Ministerio de Salud. Por suerte y gracias a las vacunas, no genera un colapso en el sistema sanitario, pero también es cierto que genera un colapso en la vida de las personas, que no pueden ir a trabajar, que se tienen que aislar, que están en plenas vacaciones, con el hartazgo de 2 años de pandemia. Bueno, ¿no? ese es otro punto. Mira, ahí a pie de pantalla tenemos, por un lado, lo que está sucediendo ahora en vivo con la cantidad de gente que es muchísima, nos dice Diego Legun que está en el lugar, en la rural, para testearse. Y mira lo que pasaba esta mañana en San Justo, también ahí estamos viendo las imágenes, una cantidad de gente, filas larguísimas, en donde en muchos casos no queda claro. ¿Sabes que ayer hablaba con una persona y me decía, fui contacto estrecho de alguien que aparentemente tiene todos los síntomas de COVID, que se fue a hisopar y que todavía no tiene el resultado? Sí. Ah, ok. ¿Estás en tu casa? No, bueno, no sé. Digamos, hay gente que todavía no tiene claro. Digo, eso es una falencia comunicacional gravísima de parte Sin del duda. gobierno, que al día de hoy haya personas que no tienen muy en claro cómo manejarse si estuvieron
en contacto estrecho con una persona que todavía no tiene el resultado, pero que tiene síntomas. Y además qué contradicción también ver estas imágenes, ¿no? Porque en los centros de testeo se ve acumulación de gente, que es justamente Lo que no hay que hacer. lo que hay que tratar de evitar. Exacto. Bueno, eso es una contradicción en sí misma, pero también está claro que la gente no tiene claro, ni siquiera nosotros, Vivi, vamos a ser sinceros, Totalmente. cómo actúa el protocolo, porque desde el propio Ministerio de Salud, Totalmente. la ministra de Salud, Carla Bisotti, no es clara en ese sentido. Además porque cambió, se modificó. ¿Te acordás que ella Sí. salió a decir que se modifica todo? Si sos contacto estrecho, si tenés síntomas, si efectivamente tenés COVID, pero estás vacunado o no estás vacunado. Digo, se ha modificado todo con respecto a los días de aislamiento, que efectivamente te tenés que quedar en tu casa y el resto de los días que te tenés que cuidar de estar en espacios cerrados. Ahora, miren las imágenes, por ejemplo, de lo que pasaba esta mañana en San Justo, lo tienen a pie de pantalla. La gente que no entiende si fue contacto estrecho, si tiene síntomas, si en muchos casos sí, bueno, por el aire acondicionado, porque estamos viviendo una ola de calor tremenda, tenés alguna molestia en la garganta, algún resfrío, agarran, van con las reposeras, míralos, llegan, se acomodan, digamos, tenés que disponer de un tiempo que en muchos casos no se tiene. Y a todo eso sumar el calor, que no es un dato menor, porque la gente que estamos viendo ahí, bueno, esto era la mañana, pero también las colas se extienden a lo largo del mediodía, a lo largo de la siesta, a lo largo de la tarde, que son las peores horas de temperaturas y de calor. Bueno, no es un dato menor, porque ahí hay gente mayor que se puede descompensar, también personas de cualquier edad que la pueden pasar mal, ¿no? Que fíjate cómo buscan las sombras, buscan un arbolito. Como pueden. A los que pueden se hidratan, los que no pueden no. Una verdadera locura, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Recuerden que, si bien, a ver, ayer hablábamos aquí con el jefe de terapia intensiva del Hospital Austral, con Pablo Pratesi, nos decía, por supuesto que, primero que sigue circulando y lo que predomina es la variante Delta. Quizá en los próximos días o semanas ya vamos viendo que la variante Omicron le puede ir ganando a la variante Delta. Y claro, con mucha gente vacunada, bueno, los casos no llegan a ser afortunadamente letales, y esos casos, si se dan, bueno, muchos están relacionados con enfermedades ya de base, ¿no? Y con personas mucho más adultas. Bueno, pero atención, porque no sé si hablar de colapso, como hemos visto en el comienzo de la pandemia, pero si tenés mucha gente contagiada que necesita asistencia, eso puede llegar a ser un problema. Ya vamos a volver a hablar de este tema porque hay personas que están en otra sintonía, ¿no? Por un lado, los que se testean o van a testear, si no saben si fueron contacto estrecho, la realidad de lo que estamos viviendo. Y por el otro lado, la irrealidad, no, bueno. Por el otro lado, los políticos. Los políticos, destinámoslo así. Por un lado, la realidad, que eran las imágenes que veíamos recién, y ahora te voy a mostrar dónde están los políticos y dónde estuvieron a fin de año. Viste que es muy común la pregunta. Bueno, recién fuera de aire te preguntaba cómo la pasaste, dónde estuviste. Bueno, los políticos la pasaron muy bien. ¿Qué foto cuestionada esta? Sí, bueno, es que, mirá, Vivi, justo una parrilla y justo un asado. Claro. No todo el mundo puede poner tanta carne a la parrilla, te digo. Mira, arriba de esa parrilla hay unos cuantos miles de pesos. Sí, es Por el precio de la carne, te digo que son unos cuantos. Pero bueno, la pasó bien el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con su mujer, Soledad Keirilac. La pasaron en la isla Martín García. Celebraron allí Año Nuevo. Bueno, se los ve sonrientes. Sí. ¿Te acordás que la mujer de Kicillof había tenido un encontronazo con Beatriz Arlo hace algunos meses? Sí. Por el vacunatorio vacunatorio VIP. Bueno, a principios del año pasado. Claro, cuando se hablaba del vacunatorio VIP, que Beatriz Arlo contó que la mujer que vemos en la foto le ofreció por debajo de la mesa vacunarse. Bueno, quedó todo ahí, no quedó tan claro. Después hicieron las paces. Ahora, ¿cómo eligieron ese destino para pasar el 31? Bueno, raro, ¿no? Yo pensé que Kicillof, que bueno, está viviendo en La Plata, pero es porteño. Es de estas cosas que tiene la política, ¿no? Viste que los domicilios no se le niegan a nadie en la política. Se cambió de domicilio, vive en La Plata, pero bueno, eligió la isla Martín García para pasarla. Es un muy lindo lugar, ¿eh? Bien peronista. Bien peronista. Pero es un lindo lugar, ¿eh? No sé si para pasar Año Nuevo. Te recomiendo lo que es la guía que hay, la visita guiada es muy linda. Bueno, ahí lo vemos al presidente. Mirá. Sí, mirá cómo creció la pancita de